Muy buenos días a todos y a todas. Excelentísimo señor embajador de Colombia ante el Reino de España, señor presidente de Bancolombia, señora exministra de Asuntos Exteriores y presidenta del Consejo España-Colombia, señores representantes de Indra y Bruseta, señoras, señores, amigas, amigos todos. Como presidente del Club Diálogos para la Democracia, me cabe una vez más el honor de dar a todos ustedes la bienvenida a este acto. Bienvenida muy especial que quiero dar al presidente de Bancolombia, nuestro querido amigo Juan Carlos Mora Uribe. Bienvenido a Madrid, bienvenido al Club Diálogos para la Democracia. Sería nuestro deseo máximo que te encontraras como en tu propia casa. Madrid lo conoces muy bien, eres un gran conocedor de la ciudad de Madrid, pero no solamente de la ciudad de Madrid, sino de España, de la política española, de la economía española. Casi sabe tanto más que cualquier español seguro que se encuentra, en fin, aquí. Vamos a tratar hoy, una vez más, el tema de Colombia. Hemos ya tenido distintos desayunos informativos sobre el tema. Colombia es un país que para los españoles ejerce un gran atractivo, no solamente por la historia, la literatura, el idioma, la cultura, sino también por las posibilidades de inversión que en estos momentos se producen en Colombia. La política fiscal y monetaria, pese al entorno difícil que tiene Colombia, va por muy buen camino. La inflación este año, 17, será aproximadamente de 4,3 y el año 18, el año próximo, está calculado que sea el 3,2. El crecimiento del Producto Interior Bruto del año 17 será 1,5. Colombia va despegando porque está en esa alianza del Pacífico que reúne a los países de más interés inversor. Y además hay una cosa muy importante. Colombia ha conseguido finalmente la paz. La paz después de una negociación profunda, difícil, complicada, dirigida por una mano experta y auténticamente político como es el presidente Santos. Hay que felicitarle a ese Premio Nobel de la Paz muy honorablemente dado, que es el presidente Santos. Cuando los países tienen crisis institucionales fuertes, es indudable que las soluciones deben ser soluciones políticas. Otras soluciones que no sean las políticas pueden ser muy complicadas. Soluciones judiciales, soluciones policiales, no. Los políticos deben responsabilizarse a resolver el problema, que para eso están. Resolver el problema dentro de la legalidad y dentro de las normas supremas que cada país tiene, que es la Constitución. La legalidad es evidente que también puede cambiar, pero la deben cambiar los políticos dentro de la propia legalidad, de la legalidad a la nueva legalidad, porque las sociedades cambian como cambia el ser humano y evidentemente, en fin, esa nueva legalidad puede la que resuelva los problemas en concreto. Hay que tener mucho cuidado con las brechas sociales que se pueden crear en los países
que institucionalmente están en crisis. Hay brechas sociales que tardan generaciones en superar. Brecha social y enfrentamiento entre amigos, entre familias, etc. Por eso es lo que yo insisto en que los problemas hay que resolverlos con una base sustancialmente política. Y si los políticos que realmente están en ese momento pilotando la nave en distintos aspectos no pueden, no saben, no quieren, creo que la dignidad es buscar un recambio. No tienen que pagar los ciudadanos los errores de los políticos. Son ellos los que solucionan los problemas a la sociedad y no la sociedad tener que resolver los problemas de los políticos. No quiero extenderme más. Quiero felicitar al país de Colombia por esa paz que ha conseguido después de una negociación muy dura y muy difícil. Ese país que ofrece gran interés para los empresarios e inversores españoles. Quiero felicitar también al presidente de Bancolombia, porque es un banco que tiene ya una tradición, una historia de 141 años y unos clientes de 11 millones de ciudadanos. Y sin más, de acuerdo con el establecido orden de la agenda, doy la palabra a Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores y presidenta del Consejo España-Colombia. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al presidente del Club Diálogos para la Democracia su amabilidad a invitarme a participar en este desayuno informativo. Es para mí un grandísimo honor tener la posibilidad de hacerlo y además estar presente aquí, tanto con el embajador de Colombia, querido amigo Alberto Formaschi, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora Uribe, y también, por supuesto, con mis compañeros de las diferentes empresas de Indra, Íñigo de Palacio, y de Brosset Abogados, Julio Veloso. Para mí es un motivo de satisfacción, además, hacerlo en mi doble condición, en este caso como presidenta de la Fundación Consejo España-Colombia. Esta fundación tiene como objetivo fortalecer y estrechar las relaciones entre España y Colombia, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, cultural. Por tanto, es una visión amplia la que queremos trasladar en el fortalecimiento de esas relaciones. Y en este sentido tengo que decir que tenemos una posición enormemente positiva por cómo podemos trabajar con un país como Colombia. Consideramos y considero personalmente que Colombia es un gran país. Hace muchos años que llevo viajando a Colombia. Dentro del conjunto de América Latina, Colombia se ha proyectado como un país muy favorable para las inversiones españolas. Hemos venido trabajando en los últimos 20 años con una gran intensidad. Colombia ha sido un país de referencia en el proceso de internacionalización de las empresas españolas y al mismo tiempo las empresas colombianas empiezan a venir a Colombia, con lo cual fortalecer ese diálogo, fortalecer esas relaciones, tener la posibilidad de intercambiar, de fortalecer el intercambio comercial, de favorecer las inversiones en los dos países, creo que es una grandísima oportunidad. Y es una oportunidad además porque entre España y Colombia o entre España y el conjunto de América Latina se dan unas condiciones extraordinariamente favorables para que así sea. Tenemos una historia común, tenemos una lengua común, tenemos una comunidad de intereses y de valores que nos permiten el poder trabajar en esa doble dirección. Por tanto, yo diría que hay que seguir apostando para fortalecer esa relación, hay que seguir apostando para fortalecer los lazos, hay que seguir apostando para crear espacios en los cuales podamos seguir invirtiendo y que el diálogo con las empresas sea una realidad con las autoridades colombianas como hemos venido haciendo hasta ahora. Es evidente que siempre pueden surgir algunas diferencias, pero esperamos que a través de esa buena relación
de ese diálogo, de esa capacidad de entendimiento que hemos mostrado en los últimos años, tengamos la posibilidad, como siempre, de ir superando cualquier tipo de diferencia. Hoy contamos, de verdad, me siento muy honrada de poder estar en esta mesa con la presencia del presidente de Bancolombia. Bancolombia es el primer banco privado de Colombia, uno de los bancos más importantes de América Latina, y además es un banco que es producto de todo un proceso de cambio que se ha venido produciendo desde el siglo XIX, porque el banco tiene su germen en un primer banco que se creó en el siglo XIX. Por lo tanto, ha sido un banco que ha estado acompañando el crecimiento y los cambios que se han producido en la propia economía colombiana, con lo cual es un banco que ha crecido con el propio país, representa mucho lo que es el propio país, y hoy es un banco de referencia. Insisto, primer banco privado de Colombia, pero también uno de los bancos más importantes de América Latina. Y tengo que decir además que el doctor Mora Uribe, además de haber estado toda su vida acompañando al banco, porque solamente recientemente ha sido nombrado y designado presidente, ha sido el autor, el gestor, el que ha impulsado el motor de una de las transformaciones más importantes y más ambiciosas del banco, que es en el ámbito del mundo digital. Quiere que Bancolombia se convierta en una referencia de servicios digitales, que creo que es la gran apuesta de futuro para la economía de la región. Y ahí sí que ya concluyo con otra de las posiciones que ocupo, que es como representante de Telefónica, que tenemos un empeño especial en ayudar a la transformación digital de las economías y de las empresas, no solamente aquí en nuestro país, sino por supuesto en los países donde estamos presentes, como es el caso de Colombia y el conjunto de América Latina. Sin más, muchísimas gracias al doctor Mora Uribe, aunque creo que antes, Antonio, tiene la palabra. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo con la agenda, a continuación tiene la palabra Íñigo de Palacio España, que es el director global de Relaciones Institucionales de Indra. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al presidente del club, Antonio Gavilanes, a nuestro invitado de honor, doctor Juan Carlos Mora Uribe, desde luego a nuestro amigo, el embajador de Colombia en España, siempre atento y presente en aquellos eventos que ayudan al estrechamiento de nuestras relaciones, a la exministra Trinidad Jiménez y a mi compañero y amigo Julio Veloso de Broseta. Creo que es particularmente oportuno que el doctor Mora Uribe esté hoy con nosotros para hablarnos de oportunidades en Colombia, porque representa una institución bancaria fundamental en el ámbito latinoamericano. Quiero comenzar agradeciéndole además la oportunidad que tuvimos ayer de compartir nuestra visión de futuro sobre hacia dónde camina la evolución del sector bancario y asegurador, y estoy convencido de que Bancolombia va a ser uno de los grandes actores, ya lo es, de la transformación digital en un entorno altamente competitivo. Y además en un país que es un modelo de estabilidad en su entorno, estabilidad macroeconómica y perspectivas de crecimiento. La prueba es que es ya la cuarta economía latinoamericana y se acerca con paso muy decidido a formar parte del club más distinguido de aquellos países que se mueven en los entornos regulatorios más avanzados como es la OCDE. Se ha dicho en esta mesa que las oportunidades de las que hemos disfrutado las empresas españolas en Colombia han sido extraordinarias en todos los sectores. Y yo destacaría, para no repetir las ideas que ya han sido formuladas, que para Indra hay dos aspectos que son sumamente prometedores. Uno, además de esa estabilidad tras los acuerdos de paz refrendados el 1 de diciembre bajo el liderazgo del presidente Santos, es la oportunidad que van a ofrecer las asociaciones público-privadas en las que un país como España ha desarrollado tanta competencia y tanta experiencia. Y en segundo lugar, y para una empresa como Indra, resulta particularmente importante un factor de ventaja competitiva fundamental de Colombia, que es
la extraordinaria calidad de sus profesionales y el talento que encontramos en el país y que buscamos y desarrollamos en colaboración con las mayores universidades y centros de investigación de Colombia. Esto es muy importante de recordar porque esto va a ser elemento fundamental para el crecimiento de nuestras operaciones en el futuro, ¿verdad? Además, creemos que una prueba de las oportunidades que presenta Colombia viene reflejada en un indicador que nos parece sumamente indicativo y al que probablemente se referirá el doctor Mora Uribe, que son las oportunidades que se van a abrir en el sector bancario. Eso es positivo porque de alguna manera refleja que las expectativas de crecimiento de la economía van a requerir de los actores que son fundamentales para la gestión de la financiación de ese desarrollo, pero al mismo tiempo va a poner frente a las instituciones bancarias un entorno sumamente competitivo. Me llamaba la atención comprobar que ya el año pasado el crecimiento del sector fintech en Colombia había supuesto un 61% respecto del año anterior. Es verdad que son todavía cifras pequeñas en el ámbito de préstamos, de crowdfunding, de financiación de empresas, pero realmente esto indica que en Colombia, como decía al principio, la transformación digital es un reto, el talento es enorme y eso va a presentar nuevos desafíos a instituciones como Bancolombia, que estamos seguros de que serán superadas. Yo quería simplemente recordar, para concluir, que para Indra, Colombia ha sido un país fundamental desde el año 95, que hoy contamos ya con más de 2.000 profesionales, que tenemos, aparte de oficinas centrales, tenemos centros de excelencia de servicios in cloud en Bucaramanga, de tecnologías de petróleo y gas en Bogotá, y que tenemos oficinas en Barranquilla, en Medellín, en fin, tenemos un despliegue importante y hemos desarrollado toda nuestra oferta en los 6 mercados verticales que nos definen: seguridad y defensa, transportes y tráfico, servicios financieros, administraciones públicas, muy importante, con proyectos, por ejemplo, para el Servicio Nacional de Empleo, que son una referencia en América, sanidad, medios de telecomunicación y todo lo que tiene que ver con la transformación de las industrias y de las utilities, agua, en fin, energía y petróleo y gas. Y las oportunidades que se abren son enormes. Recordaría, por ejemplo, que recientemente abrimos nuestro tercer centro de ciberseguridad, después de los centros con sede en Madrid y en México, porque queremos estar cerca de nuestros clientes globales, muchos de los cuales se encuentran en Colombia y en el subcontinente americano, y creemos que va a ser otro de los grandes retos para el futuro en ese escenario de crecimiento, de desarrollo que todos auguramos y deseamos para Colombia. De nuevo, presidente, muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado y sobre todo a nuestro invitado de honor, el doctor Mora Uribe, esperando escuchar sus palabras con suma atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Para seguir el orden de la agenda, a continuación tiene la palabra Julio Veloso Caro, que es el director o el socio director de Rosetta y director de la Red Legal Iberoamericana. Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Juan Carlos, por compartir este acto con nosotros. Un placer estar aquí en la mesa con el embajador, con Trinidad y con Íñigo. Yo quería ahondar en estas reflexiones que acaba de hacer Íñigo en cuanto a las oportunidades que ofrece Colombia. Aquellos de ustedes que hayan estado sabrán, y yo siempre lo cuento porque a mí me impresionó, que es un país que tiene un poquito más del doble de la extensión de España, alrededor de 1.140.000 kilómetros cuadrados, con una población de 48,6 millones de habitantes y con un crecimiento de las clases medias bastante grande en los últimos años, donde sigue habiendo un 30% de índice de pobreza. Sin embargo, se han incorporado a las clases medias en los últimos años más de 2 millones de personas, ha salido más de 1 millón de personas de la indigencia, y se espera que haya una clase media de alrededor del 37% en 2020 y del 50% en 2025. Eso implica que toda esta gente va a consumir y va a poder hacer una serie o disfrutar de una serie de cuestiones que hasta ahora, a las que hasta ahora no tenían acceso, y obviamente eso implica pues que necesitarán a los bancos y que los bancos tendrán una actividad
mayor de la que han tenido hasta ahora. Junto con eso también quería señalarles que si geográficamente ustedes conocen Colombia, Colombia es un país que tiene dos grandes ríos, el Cauca y el Magdalena, que tiene tres cordilleras que no hacen fácil el tránsito por ese país. Y por darles un ejemplo, un container estándar de 20 pies cuesta más el viaje desde Santa Marta a Bogotá que trasladarlo de Europa a Santa Marta. Junto con eso, el otro día en un acto organizado por APD, el presidente Samper nos recordaba que una vez que se ha logrado la paz, va a haber que ver cómo se vuelve a la sociedad, no solo a los paramilitares, sino también a 7 millones de víctimas de ese conflicto. Él estimaba que el gasto para darles una vida digna a esas 7 millones de personas en los próximos 10 años podría ascender a 30.000 millones de dólares, y que el déficit de infraestructuras que tendría que cubrir el país en los próximos 10 años es de aproximadamente 150.000 millones de dólares. Eso implica una ingente inversión que no solo puede cubrir el país, no solo puede cubrir la banca, ayer lo hablábamos con Juan Carlos y con Mauricio, también se espera una inversión internacional de entre el 10-15% de esa cantidad, y hay mucho por hacer. Colombia, no sé si ustedes lo saben, es un país que tiene la mayor biodiversidad del mundo. Es uno de los 7 países en el mundo que tiene una capacidad de producción superior a lo que ellos necesitan. Por ponerles un ejemplo y una comparativa, China solo tiene el 9% de su superficie cultivable y representan el 20% de la población mundial. Por otra parte, Colombia es uno de los 20 países de los mayores productores de petróleo, es el 4º productor de petróleo de la zona. Colombia produce más de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Y bueno, tiene una grandísima capacidad, como decía Íñigo, la preparación de la gente en el país es realmente alta, la cualificación es muy alta, hay grandísimos profesionales, y ha sufrido, obviamente, con todo lo que ha habido, no solo por la guerrilla, sino también por la crisis mundial. Pero también hacerles notar una cosa: Colombia, a pesar de 50 años de guerra, nunca ha tenido un default internacional, ha tenido una inflación siempre controlada. Señalaban antes que estaba ahora en el 4%, pero ha estado muchos años entre el 2, 3, 4%. Tiene una cifra de paro de un dígito, que ya nos gustaría tenerla aquí, y mucho camino por delante. Entonces yo no quiero tomarte más tiempo, Juan Carlos, y te cedo la palabra. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia. Cuando quieras. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí. Saludo a la exministra Trinidad Jiménez, al señor embajador, un gusto estar aquí. A los representantes de Indra y Bruseta, muchas gracias por su acogida y realmente su cariño. Estar aquí es muy agradable por la forma como nos reciben. Y yo quisiera plantearles un poco lo que quiero hacer hoy, y es darles una visión pragmática de Colombia, una visión de banquero, que tendrá sus cosas positivas, pero que también les quiero contar realidades de Colombia. Por lo tanto, esto no tendrá ni un tinte político, ni un tinte, sino la realidad como la ve un banquero que actúa en Colombia y que tiene una visión muy importante sobre la economía, un conocimiento político, pero que no actúa políticamente. Y por lo tanto, las opiniones no son políticas, son más en el tema económico. Entonces les quiero hacer ese planteamiento de cómo es lo que les quiero contar hoy, y lo quiero dividir fundamentalmente en 3 partes. Quiero contarles muy rápidamente sobre lo que son los bancos en Colombia, el sistema financiero, y muy corto lo que es Bancolombia. Una visión de la economía y de cómo estamos viendo el desarrollo de Colombia en este momento, que es un momento coyuntural fundamental para el país. Y aquí lanzo mi primera opinión pragmática, en la que hemos firmado un acuerdo de paz, pero necesitamos consolidar un proceso de paz. Y ahí viene un poco el título de lo que les planteo hoy. Colombia es un país lleno de oportunidades, pero con muchos retos. Y esa combinación
es la que nos permite tener un país que es inmensamente rico, pero que tiene que trabajar para poder consolidar esa riqueza. Y yo quiero empezar simplemente contándoles muy rápidamente sobre Bancolombia y el sistema financiero colombiano en general y los bancos. El sistema financiero colombiano está compuesto por 18 entidades financieras, 18 bancos realmente, en la cual el sistema financiero colombiano, los bancos locales son los bancos líderes, los 3 primeros bancos en participación de activos son bancos locales, que hemos tomado iniciativa de expandirnos regionalmente y tenemos inversiones en Centroamérica. Los 3 primeros bancos, siendo bancos locales colombianos, tenemos operaciones los 3 en Centroamérica, lo cual nos da ya una connotación de entidades regionales. El 4.º banco en la plaza es el BBVA. ¿Por qué les hago esta afirmación? Porque el sistema financiero colombiano es un sistema financiero competitivo, con el tamaño suficiente y el conocimiento para acompañar esas oportunidades que tiene el país. Y en el caso de Bancolombia, simplemente les doy una cifra para que tengan una perspectiva. Bancolombia es un banco con 52 billones de dólares en cartera, un total casi de 67 billones en activos, 11 millones de clientes y 30.000 empleados. El 8.º banco en Latinoamérica, contando los bancos que operan en la región. Y como les decía, con presencia en Centroamérica. En Panamá es nuestra principal operación fuera de Colombia, con un 15% de nuestros activos, en Guatemala y en El Salvador. El sistema financiero colombiano se ha desarrollado de manera importante y ha sido competitivo porque ha gozado de un entorno regulatorio y de supervisión bastante consistente que ha permitido que los bancos nos desarrollemos y crezcamos de manera adecuada. Colombia durante los últimos 60 años solamente ha tenido un decrecimiento del PIB, que fue en el año 99. Una gran crisis fundamentalmente ocasionada por un tema en las hipotecas. Y en ese entorno los bancos hemos podido crecer y avanzar. Tan es así que no hay bancos internacionales que tengan unas posiciones de liderazgo. Como les mencionaba, el BBVA es el 4.º, pero el siguiente es Citibank. Ahora está entrando Itaú al mercado colombiano con la compra que hizo a la operación del Banco Santander al Helm y a Corbanca, que anteriormente era el Banco Santander, y ha habido un proceso de consolidación. Entonces, en resumen, hay una banca fuerte, una banca que es multibanca, que atiende todos los segmentos, tanto el segmento de personas como el segmento de corporaciones, que está al nivel competitivo para atender un proceso de diversificación y de crecimiento del país. En el caso de Bancolombia, es un banco listado en la Bolsa de Nueva York desde el año 95, es decir, nuestras acciones transan en la Bolsa de Nueva York como una ADR nivel 3, con una liquidez importante diaria, y somos la acción, digamos, referente para quien quiere tener una exposición al mercado colombiano. Pero eso a la vez nos da una capacidad de el tener estándares internacionales de gobierno corporativo, de vigilancia de las autoridades norteamericanas, lo cual nos hace operar en estándares totalmente globales, como cualquier otro banco que tenga jurisdicción en otras geografías. En ese entorno opera Colombia con una visión clara de que hay un aporte a la economía. Aquí quiero entrar un poco más en contarles sobre Colombia y tengo unos datos macro aquí, y me voy a meter un poco más en mi afirmación que
Colombia firma un acuerdo de paz, pero necesita consolidar un proceso de paz. El crecimiento de Colombia para este año, según nuestros pronósticos, debe estar cerca del 1.7%. No es suficiente para que esa brecha de pobreza que se mencionaba empiece a cerrarse. Colombia tiene que crecer a niveles del 4 o 5%. Para el año 2018 esperamos un 2.6%, pero lo que más preocupa es la última afirmación que tengo ahí, y es que el crecimiento potencial de Colombia hoy está cercano al 3%. Después de haber tenido crecimientos del 4 y 5% en los años 2007-2008, impulsado por una relación con Venezuela muy fuerte y una exportación a Venezuela que jalonó de manera importante la economía, y posteriormente en el boom de los commodities, específicamente del petróleo, Colombia crecía a niveles del 5 y 6%. Cuando los precios de los commodities bajan, Colombia pierde ese impulso de crecimiento. Y al perder ese impulso de crecimiento, hoy el crecimiento potencial con la realidad que tiene hoy Colombia es del 3%. A claras luces insuficiente. Y ahí vienen los retos. ¿Cuáles van a ser las avenidas de crecimiento que va a encontrar Colombia? Y en la última parte de lo que les quiero contar es lo que les voy a contar, donde vemos que Colombia va a tener unas avenidas de crecimiento y por lo tanto unas oportunidades de desarrollo importantes. Colombia firma un acuerdo de paz con las FARC, que es el principal grupo guerrillero, después de unas negociaciones arduas, complejas, difíciles, que tomaron más tiempo de lo que el más optimista o el más pesimista, perdón, podía estimar, pero se firma un acuerdo que es un gran paso para Colombia, es un avance enorme el que el principal grupo guerrillero haya firmado un acuerdo de paz. Y hoy hay cifras concretas y tangibles de ese acuerdo de paz. La violencia se ha reducido de manera sustancial y esos son hechos que son fácilmente comprobables. Los secuestros, los ataques violentos se han reducido y se ven las gráficas y es sustancial. Eso ya son unas ganancias enormes del proceso de paz colombiano, esa reducción de la paz. Pero cuando les digo que el reto de Colombia es consolidar la paz, es que hay unas razones objetivas para la violencia en Colombia y son unas profundas desigualdades generadas fundamentalmente entre las áreas urbanas de Colombia y unas zonas rurales que no han tenido oportunidad para el desarrollo. Alrededor de 7 millones de colombianos han estado excluidos del desarrollo de Colombia, excluidos, y esto no es atribuible a un gobierno o al otro, es una realidad que tiene Colombia y que ha sido alimentada por la violencia y que ha sido alimentada por unos procesos que ha vivido el país, pero 8 millones de colombianos han estado por fuera de esas oportunidades de crecimiento, viviendo en un entorno de violencia, de desplazamiento, de falta de opciones. Hoy la gran oportunidad, la gran opción que tiene Colombia es incorporar esos colombianos al desarrollo. Y ahí es cuando yo hablo de cómo se consolida el proceso de paz, dándole oportunidades a esos colombianos, y ahí es donde les voy a plantear algunas hipótesis de lo que vemos que puede suceder en Colombia, que debería suceder en Colombia, y donde hay unas grandes oportunidades. Todavía, además de lo que implica consolidar esas zonas rurales de Colombia al desarrollo, se generan también otras posibilidades y otras opciones que hay que tener muy en cuenta. Si no hay un proceso de incorporación y de desarrollo y de política claramente establecida y de participación del sector privado y público en este desarrollo, lo que fue un gran logro para Colombia, que fue firmar un acuerdo de paz,
puede que no se consolide como un desarrollo para Colombia. Ahí hay una gran oportunidad, pero hay unos retos enormes. Que tienen en Colombia una coyuntura muy especial al haber elecciones el año entrante, elecciones presidenciales. Y es un punto de quiebre fundamental, porque a pesar de que creo que el proceso de paz tiene una dinámica que no se puede cambiar hoy, que ya es un hecho, y que a pesar de que haya contradictores en el campo político, es un hecho que no puede ser cambiado. Sí, Colombia tiene una coyuntura importante en las próximas elecciones de cómo va a ser el proceso de consolidar esa paz y cómo se van a desarrollar esas oportunidades que les menciono existen en el país. El proceso electoral inició muy rápido en Colombia para este proceso. Ya hoy hay alrededor de 25 precandidatos aspirando a ser candidatos, y vamos a tener un proceso electoral que se va a ir depurando y que llevará en mayo a unas elecciones presidenciales que para mí son cruciales en el futuro de Colombia. Quien sea y cómo sea la política de desarrollo tendrá un factor fundamental. Y aquí quiero proponerles 3 sectores que creo que son donde están los grandes retos, pero también las grandes oportunidades de Colombia. Son el sector agropecuario, el turismo y la infraestructura. Y quiero avanzar en cada uno de ellos. Colombia es un territorio biodiverso, con unas condiciones naturales inigualables, ya lo mencionaba Julio, de cómo son esas condiciones de Colombia, en el cual tiene el potencial de convertirse en un proveedor de alimentos para el mundo. Climas diversos, agua en abundancia, multiplicidad de opciones. ¿Dónde están esas opciones? Fundamentalmente en esas zonas rurales que han estado abandonadas y que han estado sin la presencia del Estado. En el año 2015 Colombia tenía 4.4 millones de hectáreas cultivadas. Hay la posibilidad de incorporar 10 millones de hectáreas adicionales a la producción agrícola. Algo se empieza a ver ya. La principal dinámica del PIB colombiano en el primer semestre de este año proviene del sector agrícola, pero todavía es coyuntural. El café va a tener probablemente la mejor cosecha en volumen que ha tenido en muchísimos años, 14.5 millones de sacos. Hay unas políticas de producción sobre productos específicos que empiezan a generar una dinámica, pero se necesita consolidar ese proceso. En el caso nuestro, en Bancolombia, tenemos claramente una política de acompañar ese desarrollo y acompañarlo en varios niveles. En agroindustria, que hay enormes oportunidades. Solamente les quiero contar un ejemplo. La altillanura colombiana, es decir, la zona que hay hacia el oriente, más allá de esas 3 cordilleras donde está concentrada la mayor cantidad de la población colombiana, es una gran planicie que llega hasta Brasil, en la cual se pueden consolidar unas áreas de producción muy extensas, pero se requiere inversión, y será para agricultura extensiva, con grandes inversiones, pero con gran productividad. Ya hay ejemplos de empresas con 45.000, 50.000 hectáreas cultivadas de maíz y soya integradas a la producción de carne de cerdo, que hoy producen el 50 hasta el 60% de la carne de cerdo que se consume en Bogotá, con inversiones más allá de los
150 millones de dólares, y hoy es un ejemplo de cómo la altillanura colombiana se puede convertir en una agroindustria competitiva. Ese maíz que se produce en la altillanura colombiana hoy compite con el maíz que se importaba de los Estados Unidos. A raíz de esas dificultades del flete que se mencionaban, hoy el maíz colombiano es competitivo frente a las importaciones. No hay suficiente cultivo y extensión porque se requieren unas inversiones importantes para hacer productiva esa altillanura. Y ahí vienen retos que Colombia tiene. Hay una ley de tierras que no permite grandes extensiones para cultivo. Colombia tiene que definir cuál es su política para la agroindustria y para los agricultores, pero no puede prevalecer solamente los pequeños productores. Tiene que haber un balance y un equilibrio, y ese es uno de los grandes retos de la política agraria en Colombia. Cómo se promueve la agroindustria intensiva en capital y de grandes producciones, y cómo se promueve también el cultivo de pequeños agricultores, que es necesario para consolidar ese proceso de paz que les mencionaba. Ahí viene un gran reto. Y la ley de tierras y la propiedad de la tierra es un gran reto de Colombia. Hay mucha tierra que hoy, después de 50 años de violencia en estas zonas rurales, no tiene títulos adecuadamente registrados, hay tenencias de hecho, hay tenencias provocadas por la violencia, simplemente ocupación de tierras después de todo lo que ha sucedido. Ahí hay un gran reto de Colombia para poder realmente consolidar la oportunidad en la agroindustria. Colombia tiene las mejores condiciones para ser un gran productor de frutas para el mundo. Hay un pequeño ejemplo hoy con aguacate que se está consolidando como una de las puntas de lanza de la agricultura colombiana, competitivo con países como Perú, como México o como California. Colombia puede producir aguacate 11 meses al año de la mejor calidad, por su localización geográfica, por su clima. Pero ese es solo un ejemplo de lo que puede suceder en Colombia si se encuentran esas capacidades, si se desarrollan realmente. Hay zonas en Colombia, como el Urabá. El Urabá es una zona en el noroccidente de Colombia, en el que han confluido todas las realidades colombianas. Y cuando les digo todas, son las buenas y las malas. Tiene toda la capacidad y la biodiversidad, pero ha sido centro de operaciones de narcotráfico, ha sido zona que han disputado la guerrilla con los paramilitares. Hoy, no habiendo guerrilla, aparecen otras formas de estas violencias adicionales que hay en Colombia tratando de ocupar territorios, pero que está siendo incorporado al desarrollo a través de unas autopistas con inversiones muy importantes, 2 puertos en los que se van a invertir más de 600 millones de dólares, que generan unas oportunidades de desarrollo muy grandes, pero también unos retos muy importantes que se consoliden. En general, el sector agropecuario en Colombia es de un enorme potencial, y yo firmemente creo que es una de esas avenidas de crecimiento de mediano plazo que Colombia tendrá, pero que requiere una presencia del Estado y unas políticas institucionales muy claras de desarrollar, primero infraestructura, vías terciarias y además capacidades, definir la tenencia de la tierra claramente y definir las vocaciones de ciertas zonas para que Colombia se desarrolle. Por el lado de las entidades financieras, cada vez más estamos dispuestos a prestar. Solo un ejemplo. En Colombia hay un banco oficial, estatal, que se llama el Banco Agrario, que su vocación es prestar para el desarrollo del campo. Y hay un instituto de fomento al agro que se llama Finagro. Hoy Bancolombia presta más para el campo que lo que hace el Banco Agrario. Es decir, un banco privado
con una clara visión de que el campo se tiene que desarrollar, y hoy somos el principal intermediario de esos recursos de Finagro, que son recursos del Estado, buscando promover el desarrollo agrícola, intermediados por un banco privado. Pero eso no es suficiente. Se requiere muchísimo más presencia estatal y claridad sobre cuáles son las vocaciones de cada una de estas zonas. Yo los invito a que le den una mirada, si es de su interés, a las oportunidades del tema agrícola en Colombia. El segundo sector que les quiero hablar es del turismo. Cuando se habla de paz y se habla de esas condiciones que tiene Colombia de biodiversidad, condiciones de todo tipo, desde climas, dos mares, costa sobre el Océano Pacífico y sobre el Océano Atlántico, cordilleras, llanuras, herencia indígena, una mezcla de culturas. Es un país con todas las condiciones para ser un país turístico. Y cuando se anuncia la paz, en Colombia empiezan a llegar turistas de manera importante. Crecimientos en turismo internacional de el 43%. Hubo una ley que promovió la construcción de hoteles. En Colombia se pasó de casi 5.600 hoteles a 8.500 hoteles. Se creó toda una infraestructura hotelera y hoy sigue habiendo incentivos para construir hoteles en poblaciones medianas del país. Hay todo el potencial por desarrollar. Hay unos corredores de turismo en ciudades intermedias, más allá de la tradicional Cartagena o del turismo o de los conocidos por los turistas internacionales, que tiene un altísimo potencial, pero hay que desarrollar infraestructura y sobre todo condiciones turísticas adecuadas para el turista internacional. Hoy el turismo, o este año se espera que el turismo deje en Colombia o aporte 6.000 millones de dólares. Hay un potencial altísimo para que esa cifra se multiplique varias veces, pero requiere de una política de turismo clara. Y ahí ustedes en España sí que tienen para enseñarnos a los colombianos de cómo el turismo se convierte realmente en una industria. Colombia tiene todo el potencial, tiene las condiciones, se han invertido en condiciones generales. Colombia hoy tiene alrededor de 75 aeropuertos, 15 internacionales, alrededor de 30 nacionales, en los cuales se ha invertido más de 1.000 millones de euros en los últimos 5 años. Es una infraestructura que hoy está ahí, que permite una movilización por el país de manera efectiva. Pero más allá que de eso se necesita unas condiciones estructurales de ver el turismo como una industria. Pero ahí hay una enorme oportunidad. Y el tercer sector que quiero hablarles es de infraestructura. Cuando se habla que un contenedor entre Santa Marta y Bogotá cuesta más movilizarlo que de Europa a Santa Marta, es por esas condiciones de infraestructura. No solamente porque hay unas condiciones topográficas que son complejas, sino porque Colombia tiene una porción invertida en infraestructura muy baja. En este momento hay proyectos para los próximos 15 años ya planteados por cerca de 80.000 millones de euros, 200.000 millones de pesos, 80 billones de euros.
no solamente en carreteras, sino en infraestructura general. Colombia, si quiere consolidarse su desarrollo, necesita invertir en infraestructura. El desarrollo de Colombia pasa por la inversión en infraestructura. Y ya hoy hay un programa de inversión claro. No solamente en vías, que es lo más publicitado, que es lo que más necesita Colombia, pero no solamente vías. Hay infraestructura necesaria de todo tipo. Y se arranca un proceso de inversión, o se continúa un proceso de inversión en vías que se conoció como 4G, cuarta generación de vías, con unos contratos de concesión bien establecidos, con unas condiciones que permiten que sean financiables. Ayer me preguntaban, ¿la banca colombiana tiene la capacidad para financiar los proyectos de 4G? Se ha dicho que no hay recursos suficientes. Y yo contesto que sí hay recursos suficientes. Lo que no hay es la condición para los cierres financieros adecuados, porque no confluyen las condiciones de que haya los patrimonios suficientes de los constructores, las condiciones para que las licencias ambientales sean otorgadas, las incertidumbres sobre las consultas a las diferentes poblaciones generan una incertidumbre. Esos son los grandes retos que tiene hoy Colombia. Cómo en ese marco institucional de participación permite que los proyectos avancen. El programa de 4G, de cuarta generación de vías en Colombia, tiene un total de 19 proyectos, de los cuales hoy tienen cierre financiero 8 y están iniciando ya construcción, que tienen un aporte importante al PIB. En los últimos 5 años el sector de infraestructura ha crecido el 6%, con un PIB que ha crecido en promedio el 3%. O sea que ha sido un motor importante y lo seguirá siendo como motor de desarrollo de Colombia. Pero hay que poder avanzar en ciertos obstáculos que se tienen hoy para esa construcción de infraestructura, para que los proyectos realmente sean financiables. Se requiere, creo yo, la presencia de constructores internacionales. Ojalá financiamiento internacional también. Pero muy pocos bancos pueden hacer lo que hemos hecho los bancos colombianos hoy en esos 8 proyectos y en otros anteriores. Esos 8 proyectos hoy tienen cierre financiero con financiamiento bancario a 20 años. Eso no es muy común en el mundo. Nosotros, dadas las condiciones de los contratos, de ir contra el presupuesto general de la nación en unas vigencias futuras del presupuesto, los estudios de los peajes como fuente de repago, hemos participado en la financiación de los proyectos de infraestructura. Como les digo, en condiciones que no muchos bancos lo pueden hacer. Pero hay que seguir avanzando en el desarrollo para poder tener en el desarrollo de condiciones necesarias para que estos proyectos, que son los corredores de desarrollo del país, realmente, si ustedes ven, para poder desarrollar el turismo o la agricultura, o que Colombia avance en cerrar esa brecha de pobreza, la infraestructura es fundamental. Y eso yo creo que el gobierno lo ha entendido, y por eso se crea este programa de infraestructura. Pero hoy estamos enfrentando grandes dificultades para que esos proyectos avancen a la velocidad que todos nos imaginábamos, incluyendo la corrupción en la adjudicación de los contratos, que para los bancos es un gran riesgo que prestamista de buena fe a un proyecto termine involucrado en una situación en la que por prácticas no ortodoxas de adjudicación termine teniendo riesgos sobre el recobro de la deuda. Esos son temas que se tienen que solucionar y se ha avanzado en la solución. Hoy hay unas propuestas de regulación sobre cómo se puede tomar control de sus contratos, de cómo se pueden liquidar sin que los acreedores de buena fe perdamos nuestro dinero. Pero esos son grandísimos retos que tenemos que avanzar. Colombia no se desarrollará adecuadamente hasta que no tenga una infraestructura adecuada, lo suficientemente clara
lo suficientemente desarrollada en esos corredores, que tiene que conectar con vías terciarias, porque esas oportunidades que les mencioné del campo y esa incorporación de las personas que han estado aisladas del desarrollo del país, solamente se logra con esos corredores viales y con las vías terciarias adecuadas para que haya una comunicación y un desarrollo en esas zonas. Entonces el desarrollo de la infraestructura colombiana es tal vez el eje fundamental del desarrollo del país, que yo espero que se convierta en una política de Estado, es decir, que no sea del gobernante de turno darle impulso o no a unos proyectos, sino que realmente se entienda que son parte del desarrollo fundamental de Colombia y que van más allá de cualquier diferencia partidista. Los retos ambientales son muchísimos. Un país con las condiciones que tiene, obviamente tiene que proteger el medio ambiente, pero tiene que construir infraestructura. Es un poco paradójico que Colombia, que no construyó sus obras, su infraestructura hace 15 o 20 años, por cualquier motivo, hoy no las puede construir por motivos ambientales, por las nuevas olas ambientales, por la nueva visión de la protección del medio ambiente. Lo que hay que encontrar es cómo se logra que se pueda construir las obras con una protección adecuada al medio ambiente. Y ahí hay unos retos muy importantes, además del tema de las comunidades. ¿Qué otros retos tiene Colombia en el desarrollo? El gobierno tiene hoy una situación fiscal que puede generar o que por lo cual es difícil acompañar estos procesos de desarrollo. Entonces el reto fiscal del gobierno colombiano es muy importante, pero que además se alimenta de un mayor desarrollo. Entonces hay que buscar mayor desarrollo para que haya un tema fiscal adecuado. El año pasado una reforma tributaria en Colombia a finales del año, una reforma tributaria que buscó equilibrar las finanzas del Estado a raíz de la pérdida de los ingresos por la baja en los precios del petróleo, que era una de las fuentes fundamentales de financiación del Estado, y se buscó esas fuentes de financiamiento generando unas cargas tributarias para los empresarios importantes. Eso es una realidad, y como yo les digo aquí, yo soy un banquero pragmático que les digo las cosas como son. Hoy la situación de competitividad internacional de Colombia por su esquema tributario la pone en una situación que deberíamos mirarla a los colombianos a la luz de la competitividad para la inversión extranjera. Entiendo perfectamente las necesidades fiscales del Estado, probablemente era lo que tenía que hacer o no tenía muchas más opciones, pero a mediano plazo hay que buscar alternativas diferentes para que Colombia sea atractivo para la inversión extranjera, porque las normas tributarias y la inestabilidad tributaria es clarísimamente un inhibidor de inversión para lograr este desarrollo. Entonces ahí Colombia tiene un reto importante. ¿Cómo va a desarrollar su sostenibilidad fiscal a la vez que atrae suficiente inversión extranjera para afrontar o para poder desarrollar todas estas oportunidades que se tienen? En resumen, Colombia es un país que ha tenido una política económica muy estable, muy de largo plazo, una institucionalidad lo suficientemente fuerte que ha permitido un desarrollo importante, que está en un momento de coyuntura importantísimo. Hoy yo creo que para Colombia se está definiendo su futuro de los próximos 50 años en cómo afronta estos retos que se tienen de consolidación de la paz después de firmada, cómo se consolida la paz realmente con desarrollo. Y creemos que estos sectores que les he mencionado son esas avenidas que permitirán que Colombia tenga ese crecimiento que esperamos para consolidar la paz. Se dio un paso enorme que es firmar un proceso de paz, ahora hay que consolidarlo con estas realidades económicas y también con una convivencia entre los colombianos, que es otra cosa que tenemos que hacer,
porque la otra realidad que tenemos es que hay una división al interior del país importante sobre cómo se firmó el proceso de paz. Yo creo que en el qué no hay unas diferencias, en el cómo y qué concesiones se dieron o no. Mi visión pragmática es, hoy hay un proceso de paz avanzando y hay que consolidar. Y lo que no es tan bueno ver cómo lo manejamos hacia adelante, pero tenemos una oportunidad única en Colombia después de 50 años que creo que tenemos que consolidar y para eso estamos trabajando todos los colombianos. Hasta aquí les contaría yo lo que es la visión que tenemos de Colombia. No sé, Antonio, si en este momento podemos mirar preguntas o cuál es la dinámica. Como tú quieras, no hay problema. Si quieres pasamos a preguntas. Sí, me parece que sería un buen momento de tener algunas preguntas o interrogantes. Vamos a iniciar el... Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Te felicito por tu exposición magnífica y una visión panorámica de conjunto y concreta y práctica que has dado de Colombia en distintos aspectos, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico y social. Yo creo que la intervención del doctor Moral Uribe necesita y quiere un gran aplauso para él. Vamos a iniciar el coloquio. Por favor, las azafatas que acerquen el micrófono. Soy Jimena Marín, periodista de la revista Arcilla de Chile y de Cambio 16 de España. Y le quería preguntar, como ha dicho que se están expandiendo, si existe la posibilidad que se expandan también a Chile y también de la presencia del Itaú, que estaría entrando, porque Itaú está en Chile concretamente ya hace años y está bastante bien consolidado. Si me pudiera responder, por favor. Nosotros en Bancolombia hoy tenemos una visión de consolidar nuestra presencia en Centroamérica. Hemos adquirido y tenemos una serie de operaciones en esa región, Centroamérica y Panamá, que queremos consolidar. Por lo tanto, no estamos pensando en el corto plazo en hacer adquisiciones adicionales o en buscar operaciones adicionales en Centroamérica. Y con respecto al Itaú, yo creo que Itaú es un gran banco, es un banco que tiene, con el cual tenemos el mayor respeto y una admiración importante. Que llegue al mercado colombiano, yo creo que agrega una competitividad adicional al mercado que es positiva para todos, que a nosotros nos obliga a esforzarnos cada vez más y que traerá seguramente prácticas adicionales. Por lo tanto, yo creo que es positivo para el mercado colombiano. Buenos días y felicitarles por su magnífica exposición de las oportunidades en Colombia. Quisiera su opinión sobre, hace unos meses participé en una universidad de los Estados Unidos coordinando lo que ellos llaman un case study. Y los estudiantes, no los coordinadores, expusieron específicamente en el tema de Colombia unas preguntas que tal vez usted pueda ayudar a responder. Primero, aunque usted lo comentó, ellos hablaron del enorme efecto mariposa de la crisis de Venezuela en la economía colombiana, que alegan que es un porcentaje elevadísimo y que reduce la posibilidad de crecimiento. El segundo, expusieron el riesgo de que fondos soberanos chinos quieren hacer en la zona lo mismo que han hecho en Australia o en Uganda, es decir, participar con la compra de extensas terrenos agrícolas para producir a cambio de parte de eso exportarlo a China. Y que no sé si ya esos están operando en Colombia. Tercero, creo que fue el presidente de una de las organizaciones mundiales del trabajo, expuso el riesgo no solo en Colombia, sino en América Latina, de la imposibilidad de aumentar el empleo de los jóvenes, como uno de los riesgos que usted indicó, es decir, si no hay empleo, no hay desarrollo. Lo siento, pero es lo que hicieron los alumnos. El cuarto, que no lo ha comentado,
es si tienen la oportunidad que presenta para Colombia el canal nuevo de Panamá. Es decir, si ustedes tienen previsto un punto logístico, como está sucediendo en el Mariel en Cuba o en otros lugares, como medio de desarrollo. Hay un tema muy curioso que usted puso, de que miran hacia el turismo de España. Bueno, los estudiantes consideran que es un riesgo mirar al turismo de España porque en España ha sido un fracaso. En España el turismo ha convertido, bueno, mantiene un 50% de desempleo y en España tenemos abogados, ingenieros, trabajando como camareros. Cuarto, el turismo que está viniendo en España ahora en exceso es el que los tour operadores ingleses nos mandan y es un desastre, es decir, la población incluso está protestando de que ese turismo no lo queremos, borrachos, etcétera. Entonces, ¿cómo puede evitarlo? Lo siento, pero... y finalmente, el peligro de convertir, mirando a España, evitar que los riesgos, lo que está sucediendo en nuestro país. En nuestro país, cuando nos unimos a la Unión Europea, el Cuarto Reich, que es como se llama a la señora Merkel, desarmó a España de I+D para convertirnos en turistas, en negocios de turismo, y hay un 50% de desempleo de la juventud española, ya sea residiendo en España o que se ha visto obligada, ingenieros, médicos, arquitectos, a emigrar a Inglaterra, Reino Unido, Alemania, porque no hay trabajo en España. ¿Cómo puede evitar tal? Siento mucho que me haya extendido, pero ese es el resultado de un grupo de estudiantes. Usted como profesor sabe cómo son los estudiantes de una universidad de Estados Unidos, pero con un 50% de presencia de latinoamericanos, y que han visto, después del acuerdo de paz con Colombia, los riesgos. En aquel momento, 2 expresidentes de Colombia participaron en el debate y los estudiantes vieron que en realidad los expresidentes se oponían al primer referéndum que hubo por sus motivos personales, de que les imponían o le podían imponer sanciones. Siento por la extensión, pero les repito que no son mis palabras, soy el mensajero. Muchas gracias. Gracias. Trataré de dar opinión sobre todos los temas. Venezuela. La suerte de Venezuela y Colombia es una suerte común, eso es inevitable, por razones históricas, por razones geográficas, por todo. Y ha pasado esa relación por varias etapas. Y un poco remontándonos a años atrás, 20 años atrás, cuando Venezuela tenía un nivel de desarrollo muchísimo más grande que el de Colombia, alrededor de 3 millones de colombianos emigraron a Venezuela. Estoy hablando de hace 20, 25 años. Era un país de oportunidades en el que los colombianos veían una fuente de desarrollo. Posteriormente, a raíz de los cambios que hubo en Venezuela, de los años 2006 a 2008-2009, Venezuela se volvió un motor de crecimiento muy importante para Colombia, porque muchas de las exportaciones colombianas iban a Venezuela, supliendo buena parte de la demanda que no se producía en Venezuela. Y dada la cercanía geográfica, dadas las condiciones tan similares, es un mercado natural. La situación política con Venezuela hizo que eso se cortara y pasar Colombia de crecer un 8% en el año 2007. Eso cayó abruptamente y después fue sustituido por el petróleo. Hoy, ¿qué está sucediendo? Hoy las exportaciones colombianas a Venezuela son muy pocas, no tienen un efecto importante sobre el Producto Interno Bruto colombiano, entre otras cosas porque hoy exportar a Venezuela es un riesgo enorme.
El riesgo de que haya pago por las exportaciones es enorme porque no hay divisas, bueno, toda una serie de condiciones. Pero lo que sí está sucediendo es que esa migración que mencioné que sucedió hace 25 años se está revirtiendo y hay una gran migración de venezolanos hacia colombianos. Y muchos de ellos son colombianos o hijos de colombianos que emigraron en ese momento y entonces tienen nacionalidad colombiana. Entonces, donde puede haber un efecto importante de Colombia, de Venezuela hacia Colombia, es el efecto de esa migración, que ya hoy se siente en todo el país, como hay venezolanos buscando empleo en Colombia y buscando oportunidades, y venezolanos de todo tipo, desde calificados hasta los no tan calificados. Ahí hay un tema que va a afectar a Colombia necesariamente, pero esa suerte de Colombia y Venezuela está unida en el futuro, y yo en el mediano plazo, cuando la situación en Venezuela evolucione, esa será una enorme oportunidad para Colombia. En Venezuela ha sucedido que el aparato productivo hoy está en unas condiciones muy precarias, y esa demanda, uno de los llamados a suplir esa demanda inicialmente será Colombia, generar unas grandes oportunidades cuando eso suceda, no sé cuándo será. Pero Venezuela y Colombia tienen sus suertes unidas en todo caso. La inversión de fondos chinos en Colombia todavía no la vemos. Así han llegado compañías extranjeras a invertir de manera importante. Cargill tiene una producción, una inversión importante. Pero yo estoy seguro que cuando se clarifique el tema de la tenencia de la tierra y la ley que la reglamenta, vendrán inversionistas internacionales a invertir en Colombia en esa ley en tierras. El canal de Panamá es otro país con el cual hay una unión muy importante. El desarrollo de Panamá es oportunidades para Colombia. Hoy Panamá es un país que está creciendo alrededor del 6%, muy de la mano de su nuevo canal y de su ampliación de canal. Ha generado oportunidades muy importantes para empresas colombianas. Muchas empresas colombianas hemos invertido en Panamá. Tenemos toda la afinidad cultural, toda la afinidad de todo tipo y complementariedad en muchas opciones. Entonces, el desarrollo, Panamá es un país pequeño, es un país de 5 millones de habitantes, en el cual hay prácticamente pleno empleo, un desempleo del 4%. Un crecimiento del 6%, es decir, es un país con muchas oportunidades, pero pequeño. Entonces, la atracción que tiene sobre Colombia no es muy grande por el tamaño, pero sí es de grandes oportunidades, y de hecho, muchas compañías colombianas hemos invertido y muchos colombianos hoy ven oportunidades en Panamá. El desempleo joven yo creo que es un tema estructural del mundo. Lo que usted menciona del turismo y que en Colombia hoy estamos sufriendo ya algo de eso. Cuando hablo de esos crecimientos de turismo, mucho del turismo que está llegando es un turismo de calidad muy baja. Y ese es uno de los riesgos que yo veo y que usted lo menciona, que ha ocasionado problemas en España. Colombia hoy lo tenemos. Es un turismo que es muy básico en unas condiciones, pero el llamado que hago es que Colombia tiene que elevar el nivel de ese turismo con inversión realmente en turismo que deje más productividad. En el caso de cómo Colombia se ha unido, yo soy un convencido que la Alianza del Pacífico, es decir, la alianza con Chile, Perú y México, son enormes las oportunidades que hay en ese, porque a diferencia de otras uniones, esto es una unión comercial, pero también una unión de integración a un nivel que permite mantener autonomías, pero que integra mercados con complementariedades muy importantes. La Alianza del Pacífico es una grandísima oportunidad para Colombia, más que una amenaza, digamos, en que no se desarrolla adecuadamente el país. No sé si con eso contesté todo, ¿me falta alguna? Gracias. Muchas gracias, pero repito que soy mensajero. Sí, la verdad que a mí sí me gustaría complementar un poquito la respuesta, sobre todo en el tema del turismo. Ojalá Colombia tuviera
una pequeña posibilidad como tiene España de 80 millones de turistas y 90 a 100 mil millones de euros de entrada por este concepto. Me parece que esos estudiantes tal vez no tienen la visión completa y están un poco equivocados. Ojalá alguien se los explicara, pero nosotros en este momento con 4 millones y este año probablemente 5 millones de turistas, que como dijo el doctor Mora llegarán tal vez a 6 mil millones de dólares, es un dinero y una entrada que necesitamos. Ojalá pudiéramos aprenderle a España de cómo tratar al turista y cómo mejorar nuestros ingresos. Me parece una afirmación de estos estudiantes muy desenfocada. Adicionalmente, el desempleo en Colombia está en un dígito. Esto no se lograba en mucho tiempo. Entonces nosotros, por el contrario de lo que los estudiantes opinan, creemos que estamos bastante bien situados y sobre todo si miramos el contexto alrededor de Colombia. Venezuela para nosotros representó casi 5.000 a 6.000 millones de dólares de exportaciones de producto que le agrega mucho valor a la economía y esto se perdió completamente. Reemplazar 5.000 o 6.000 millones de dólares de exportaciones a países que no lo están buscando y que hay que buscarle mercado, toma mucho tiempo. Entonces a nosotros sí nos ha afectado muchísimo ese efecto que usted llamó o que sus estudiantes llamaron mariposa. Adicionalmente, en Colombia en este momento hay más o menos ya 400.000 venezolanos o hijos de venezolanos colombianos o colombianos anteriormente que ya se han quedado en el país. Esto es un enorme reto para Colombia, pero también ha llegado gente preparada y con capacidad de invertir que seguramente nos traerá beneficios. Gracias. Los estudiantes han hecho lo que se llama el tercer tier. Resulta que el turismo español viene en su mayoría de tour operadores ingleses y alemanes. Los tour operadores contratan líneas aéreas irlandesas, contratan hoteles a precios subvencionados y son ellos los que cobran los 90.000 millones. Le pagan los pasajes a una empresa irlandesa que no paga impuestos en España. Los hoteles españoles tienen que contratar camareros subvencionados a 435 euros mensuales, que parte lo paga el Estado. Por lo tanto, de los 90.000 millones, y no lo decimos, sino los estudiantes lo que sugieren es que países como Colombia no cometan los mismos errores. Si entran en el turismo, perfecto. Sí, pero por favor, eviten ese negocio. Sí, es que hay personas que quieren preguntar y el tiempo pasa. De todas formas, muchas gracias por sus comentarios. Hola, muchas gracias por su intervención. Soy Daniel, del periódico alnavío.com. Y bueno, usted es un experto en temas digitales. He echado en falta en su intervención cómo pretenden afrontar la revolución digital que necesita Colombia. ¿Qué iniciativas traen desde Bancolombia? Muy bien. Sí, no lo mencioné por ser un reto, digamos, más particular de la banca, pero en general en Colombia los bancos hemos afrontado los retos que vienen en la industria financiera de manera muy clara. Bancolombia hoy es líder en esa transformación digital, acompañado con una cosa que es muy importante y es las posibilidades que nos abre el regulador colombiano y el supervisor para tener opciones de interacción digital con nuestros clientes. Por ejemplo, en Colombia hoy se puede abrir una cuenta bancaria a través del móvil sin hacer presencia en una oficina bancaria y sin adjuntar ningún documento, ninguno, totalmente virtual, digital, a través de un móvil, solamente con el DNI
y se tiene una cuenta bancaria. Eso ha permitido aumentar la bancarización en Colombia de manera importante porque se simplifica esa relación con los bancos. Y eso es una opción que hoy tiene Bancolombia para poder avanzar en esa vía. Alrededor del 75% de las transacciones bancarias que hacen hoy nuestros clientes la hacen por canales digitales. Pero aún así tenemos la red de oficinas con mayor cobertura en Colombia, con presencia. Colombia tiene 1.142 municipios, si no me acuerdo mal, embajador, creo que esa es la cifra. Tenemos presencia en 945 municipios de Colombia con presencia física. Entonces hacemos una combinación de esas zonas rurales que no han estado, digamos, involucradas de manera directa en el desarrollo, con una presencia digital muy fuerte y entregándole realmente a los clientes lo que tenemos. Nosotros creemos que hoy en el mercado colombiano estamos a la vanguardia de las innovaciones en el tema tecnológico y, como lo digo, muy de la mano de la regulación que nos ha permitido tener esas posibilidades digitales. Más preguntas, por favor. Buenos días. Buenos días. Carmen López Olmedo, de la Asociación Española de Directivos. Quisiera hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo están las pymes en Colombia? Y después, si tiene previsto su banco la concesión de microcréditos para todas aquellas personas que buscan oportunidades. La pregunta de las pymes es muy importante. En Colombia hay alrededor de 2 millones de pequeñas y medianas empresas, en un rango que hay desde las micro o las más pequeñas hasta compañías más formales. Nosotros en Bancolombia atendemos el 45% de esas empresas. Somos el banco líder. ¿Qué queremos hacer? Llevarles servicios financieros un poco más sofisticados, porque son relaciones financieras muy básicas. Como en muchas economías, pero en el caso colombiano es particularmente cierto, las pymes son un motor económico fundamental. Y creemos que el desarrollo de las pymes ayuda o va a ayudar muchísimo al desarrollo de Colombia. Hoy, por la situación económica de un bajo crecimiento, las pymes están pasando por un momento en que hay alguna tensión, porque no tienen una demanda suficiente, pero definitivamente es un sector de total atención para nosotros particularmente. En el caso del microcrédito, nosotros damos microcrédito, no es nuestra principal línea de negocio, no somos lo suficientemente eficientes en la capilaridad para poder llegar a todas las compañías de microcrédito. Lo que hemos hecho es alianzas con compañías y algunas entidades financieras que llegan con una red para poder atender a las compañías que requieren microcrédito mucho más clara. Es indirectamente como nosotros atendemos al microcrédito, pero es un financiamiento importante en Colombia, y yo no sé si ustedes lo saben, pero en Colombia hay límite a las tasas de interés. El microcrédito tiene un límite especial de tasa de interés que permite hacer operaciones de microcrédito de manera eficiente. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Vamos a ir ya terminando. Hola, buenos días. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonioactual.com. A mí me gustaría saber, usted ha hablado mucho de lo que es la agricultura y todo este tema, ha hablado de infraestructura, pero a mí me gustaría saber cómo estas infraestructuras pueden afectar a todo lo que es el cambio climático en su país, y cómo puede afectar a que toda la biodiversidad tan inmensa que tiene Colombia pueda venirse abajo. Lo mencionaba en mi intervención, yo creo que son compatibles las dos, la visión de que hay un ecosistema y una biodiversidad que hay que proteger, pero que hay que desarrollar la infraestructura. Y esos dos aristas yo creo que son compatibles.
Colombia tiene una política ambiental seria, en la que se requieren licencias ambientales, en la que se requieren todos los acciones de mitigación, pero creo que el peor escenario para Colombia sería no construir la infraestructura que se necesita, en un balance, preservando la biodiversidad y los temas ambientales, y hoy yo creo que se protege a través de las licencias ambientales que requiere cada uno de esos proyectos. Por favor, la última pregunta, porque el tiempo es impasible y tiene que clausurar el señor embajador. ¿Quiere hacerla, por favor? Hola. Bueno, es que aquí también había otra pregunta. Sí, por favor, rápidas las preguntas y agradecería rápidas las respuestas. Sí, vale. Buenos días, soy Herman Aguirre del periódico Colombia en España. Usted insiste bueno, tanto el gobierno insiste en que el desempleo está en un dígito, sí, pero existe también y está comprobado también una informalidad de cerca del 40% de la población activa. Esa población informal, ¿cómo se está catalogando y cómo se va a formalizar en un futuro inmediato? La informalidad en Colombia es importante. Lo que sí es claro es que ha habido una tendencia a la reducción muy grande y ha bajado 10% en los últimos años. Es un reto que tiene Colombia, pero viene bajando de manera sostenida. Sí, por favor. Sí, buenos días, José Luis Sastre, enhorabuena por la presentación. No sé si nos puede decir un poco cómo viste la evolución de la moneda en los próximos años. Gracias. La moneda, bueno, ustedes saben que Colombia tuvo una devaluación importante para poderse ajustar a la caída de los precios del petróleo, de un cambio de peso a dólar de 2.000 algo, pasó a 3.000 pesos, una devaluación cerca del 60%. Hoy está rondando el cambio al dólar a 3.000 y nosotros preveemos que debe haber una estabilidad entre 2.900 y 3.100 por los próximos, digamos, año. No preveemos que haya un shock que cambie esa realidad y que a esa tasa de cambio además Colombia es competitivo en mercados internacionales. Bueno, vamos a proceder a la clausura y el señor embajador tiene la palabra. Muchas gracias. Señora Trinidad Jiménez, presidenta de la Fundación Consejo España-Colombia, don Íñigo Palacio, director global de Relaciones de Indra, don Julio Veloso, socio de Broseta Abogados, don Antonio Gavilanes, presidente del Club Diálogos para la Democracia, y querido compatriota Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, apreciado Mauricio Rosillo, secretario general del Banco de Colombia. Señores asistentes, quiero referirme en primera instancia al enorme shock que la economía colombiana sufrió por la caída de los precios de las materias primas. El petróleo, que alcanzó un precio máximo en el 2013, impulsó nuestras exportaciones a un valor cercano a los 55.000 millones de dólares. Esta cifra histórica de comercio exterior cayó en el 2015 a 36.000 millones y en el 2016 a 32.000 millones. ¿Se pueden ustedes imaginar el efecto tan dramático que sufrimos en nuestras cuentas macroeconómicas? Solamente una economía sustentada en pilares y fundamentos fuertes es capaz de resistir esta caída. ¿Cuáles son estos fundamentos? Primero, el manejo de las decisiones macroeconómicas del Estado por un Banco Central, Banco de la República, se lleva a cabo de forma autónoma, dado que la mayoría de los miembros de su junta directiva son independientes al gobierno, y en esta junta el gobierno participa con 2 de los 7 miembros que tiene la junta. Hay una inversión directa extranjera muy importante. Desde el 2010 esta inversión suma 100.000 millones de dólares hasta el mes de septiembre del 2017. Y la inversión extranjera en portafolio en este mismo periodo agrega 39.000 millones de dólares. Como aclaración a estos valores, durante el 2017 la cifra al mes de agosto sumaba casi 15.000 millones de dólares. Tenemos también remesas de ciudadanos colombianos residentes en el exterior.
les comento que suma cerca de 41.000 millones de dólares desde el 2010 y esta cifra sigue en ascenso. Colombia tiene una calificación BBB que está dentro de la categoría de grado de inversión. A pesar de la disminución de la actividad económica, el crecimiento del 2017 estará cercano al 2% y tenemos un desempleo o paro del 9.1%, que en el 2010 rondaba el 14%. Entonces, a raíz de estas y otras muchas razones han hecho que nuestro crecimiento haya sido positivo en los últimos 17 años y solamente en el 99 tuvimos un crecimiento negativo del 0.3%. En este momento las exportaciones han comenzado a subir y comparando enero-agosto entre el 2016 y 2017 han subido 20%. Pasando a otro tema, quiero recordar que hace 1 año y medio por esta fecha, y también invitado por Antonio, les hablaba en este escenario de los años de guerra y violencia que vivimos en Colombia y de los puntos que se estaban negociando en este momento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en las mesas de diálogo. Hoy quiero aprovechar este escenario para hablarles no del pasado, sino del futuro, de lo que estamos empezando a transformar en nuestro país. Dejamos los 53 años de dolor y atraso, se firmó un acuerdo que busca remediar las causas que dieron el origen al conflicto, es decir, promover un desarrollo rural integral y una más amplia participación política a todos los colombianos. Quiero adicionalmente hacer claridad que no se negoció la estructura ni el tamaño de las Fuerzas Armadas, tampoco el modelo económico ni de desarrollo que hemos mantenido por muchísimos años. Ahora el propósito es construir una paz estable y duradera y remediar los orígenes del conflicto. Estamos avanzando en ese reto y dando pasos concretos. Hace un par de semanas el presidente Juan Manuel Santos presentó la lista de los 51 magistrados que juzgarán los crímenes de guerra. Es, ha dicho el presidente, un paso importantísimo porque escogimos a las víctimas como el centro de la resolución de este conflicto, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Los jueces seleccionados por un comité de 5 personas, entre las que se encuentra el español Álvaro Gil Robles, antiguo defensor del pueblo, serán los encargados del funcionamiento de la llamada Justicia Especial para la Paz, el sistema de jurisdicción transicional al que serán sometidos tanto exguerrilleros como militares y civiles que participaron en el conflicto y decidan acogerse con todos sus beneficios y obligaciones. Este es uno de los pasos más importantes que se ha dado en un proceso donde desde el principio se involucró a las víctimas como el centro de la solución de este conflicto, pero no ha sido el único. El pasado 20 de junio se culminó la entrega de las armas de las FARC ante las Naciones Unidas y lo más importante, la guerrilla de las FARC dejó de existir como grupo armado. Con estas armas destruidas y fundidas se construirán 3 monumentos especiales. Más de 7.000 integrantes activos de las FARC, así como 2.000 prisioneros y un número importante de milicianos se han incorporado al proceso, se concentraron en campamentos veredales bajo la supervisión de las Naciones Unidas y de nuestras Fuerzas Armadas. El proceso de reincorporación política ya se está dando y consiste en cambiar las balas por votos. Se ha constituido en un partido político. En otro frente, y coincidiendo con la reciente visita del Papa Francisco a Colombia, el gobierno dio otra buena noticia. Después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN, que empezó a regir el pasado 1 de octubre e irá hasta enero 12 del próximo año. Igualmente, el grupo más grande e importante de narcotraficantes, responsable del 50% de la producción y comercialización de sustancias prohibidas, manifestó su intención de entregarse a la justicia. Se puede entender y apreciar que nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, sin las FARC de por medio, disponen de mucha más concentración para dedicarse a resolver los temas que acabo de mencionar.
El respaldo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas en nuestro proceso de convertir al país en una Colombia en paz ha sido trascendental. España siempre ha sido un aliado estratégico y permanente de Colombia, y quiero agradecer aquí públicamente su continuo apoyo. Este nuevo escenario de paz para Colombia va a traer unos dividendos económicos enormes porque los costos de la guerra también lo han sido. Antes de la firma de los acuerdos y los avances que he mencionado, Colombia ha gozado de una de las más desarrolladas economías de la región, con crecimientos e inversiones extranjeras superiores a los promedios. Unos índices que van en aumento gracias también a que somos una democracia que respeta la autonomía de los poderes públicos y tenemos unas reglas claras y garantías jurídicas a disposición de los inversionistas. Pueden ustedes imaginarse con el tema del conflicto y la violencia en vías de solución definitiva la nueva situación que se nos presenta. Vamos a tener un atractivo adicional para inversionistas y para desarrollar proyectos a regiones en donde nunca llegó la inversión, todo está por hacerse. Y ya hoy el mundo nos mira con interés, con atracción inversionista, porque en Colombia está la mitad del país por desarrollar, porque la mitad de nuestra nación, que es una región muy rica, llena de recursos naturales, de recursos de todo tipo, no la habíamos podido desarrollar, el conflicto impedía que así fuera. Por eso estamos seguros que podemos ser un país donde se multiplique la inversión y por ende el empleo. Un país con más turismo, donde extranjeros y colombianos disfruten de nuestro maravilloso territorio. Y queremos que la empresa privada, ustedes, formen parte activa de este proceso de transformación que se está gestando en el país. Serán testigos de excepción de una Colombia que al fin podrá poner en pleno desarrollo su enorme potencial, su capacidad humana y sus recursos naturales, no solo para forjar una sociedad más justa y más próspera, sino para contribuir más al desarrollo de nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y vamos a dar por concluido el acto. No antes agradecer al presidente de Bancolombia su magnífica intervención, clarísima intervención y sus clarísimas respuestas. Agradecer también al embajador de Colombia su apoyo siempre a los actos que desarrolla el Club de Diálogos por la Democracia, que para nosotros constituye un auténtico honor contribuir con un granito de arena a la mayor acercamiento entre Colombia y España, y que España sea uno de los países punteros en la inversión en Colombia. Agradecer también a la exministra y presidenta de la Fundación Consejo España-Colombia su participación en el acto y sus interesantes aportaciones. Y como no, finalmente, agradecer a las dos empresas, tanto Indra como Rosetta, su ayuda financiera para que este acto pudiera ser una realidad. Y nada más, muchas gracias a todos ustedes. La próxima actividad que vamos a tener va a ser iniciar un ciclo de face to face. Es decir, nos parece muy interesante que dos personalidades de distinto talante, signo, etcétera, puedan debatir entre los dos temas de actualidad. Dirigidos, va a ser el moderador de estos face to face, el exministro y actual profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Sebastián, que es el director del área económica del Club de Diálogos por la Democracia. Vamos a tratar, en primer lugar, un tema verdaderamente interesante, apasionante y polémico, como es la reforma de las pensiones. Todos ustedes, en su momento, cuando lo tengamos, recibirán la invitación y por ello ya le doy muchas gracias a todos. Nada más y buenos días.